que se convertirían en el tema de su exitosa novela Medio Sol Amarillo de 2006. Se trata de la segunda novela de Chimamanda, la cual fue el resultado de 4 años de investigación y escritura. 2 años más tarde, publica Americana, una novela que se centra en las luchas románticas y existenciales de una joven nigeriana que estudia y bloguea sobre la raza en los Estados Unidos. Cuando la novelista crecía en Nigeria, no estaba acostumbrada a ser identificada por el tono de su piel. Eso cambió cuando llegó a los Estados Unidos. Como africana negra en América, Chimamanda Adichie se enfrentó con lo que significaba ser una persona de color. Estos fueron Grandes de la Literatura Universal por Radio Nuevo Mundo. ¿Necesitas publicar un aviso legal? Te invitamos a hacerlo con nosotros. Organizaciones sociales, deportivas, gremiales, sindicatos, federaciones, empresas y otros. Nuestros avisos legales acreditados por distintas entidades públicas son una herramienta ágil y rápida que permite difundir publicaciones que por mandato legal deben ser publicados en medios de comunicación, tales como citaciones, extravío de cheques, balances, licitaciones públicas, derechos de aguas, entre otros. Envíanos la información que necesitas publicar al correo legales@radionuevomundo.cl y responderemos a sus requerimientos en el más breve plazo. Avisos legales en Nuevo Mundo, la opción conveniente. Lea, visite y comparta en el siglo 102.3. Nuevo Mundo, solo la verdad. De lunes a viernes, en Radio Nuevo Mundo, presentamos A Todo Potrero. Hola, les habla Armando Ramírez. Los quiero invitar para que nos juntemos en el programa Todo Potrero de lunes a viernes de 14 a 16 horas. Los espero. No se olviden. En Radio Nuevo Mundo presentamos A Todo Potrero. Hola, soy José Pepe Latrille. Le hacemos una invitación acá en Radio Nuevo Mundo 102.3 para todos los viernes de 21 a 23 horas para recordar, conversar, anécdotas, vivencias y enamoramientos con el programa El Rock que marcó tu generación. Los esperamos. Arte, historia, patrimonio, identidad. Todo en un solo lugar. Punto Cultural. Conéctate con nosotros cada lunes y jueves a las 19 horas en la 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó. Búscanos en Instagram como Punto Cultural Radio y revive cada episodio en el Facebook Nuevo Mundo Curicó. No te lo pierdas, la cultura tiene un punto y ese punto es Punto Cultural. En Radio Nuevo Mundo, la calle y el pueblo tienen su espacio y su voz. Cada sábado, de 11 a 13 horas, comentamos y analizamos la actualidad, la contingencia y los temas de interés local y nacional. No lo olvide, nos encontramos todos los sábados en Radio Nuevo Mundo Curicó y a través de Facebook Live. Manifiéstate, una mirada crítica, informada y verdadera. Especial de domingo a domingo en Nuevo Mundo, un análisis profundo de Chile, datos relevantes. Ni explica el conjunto de las recomendaciones ni el contexto en que se produjeron esas transformaciones positivas en los países desarrollados. Lo que hay tras cada palabra. Cuando un país se maneja como empresa,
en que el presidente es el gerente general, los ciudadanos son consumidores. Especial de domingo a domingo. Domingo, Nuevo Mundo, 10 de la mañana. Somos informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere. Nuevo Mundo. Comprometido con la gente. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la Señal de la Verdad, Radio Nuevo Mundo en Curicó, 102.3 en el dial y también a través de Facebook Live, Nuevo Mundo Curicó y Facebook Manifiéstate, la página de nuestro programa. Ese es el nombre de este espacio que analiza la actualidad, la contingencia y los tiempos del espanto, más que nunca en este momento. Saludamos a todos quienes están en sintonía a través de el dial, a través de internet, donde se pueden sumar a la conversación a los temas que vamos a tratar en esta jornada de 25 de abril, acercándonos también a lo que va a ser el 1 de mayo, Vamos a tener una conversación en un rato más con representante de la Central Unitaria de Trabajadores para darnos detalles, no solamente la conmemoración, sino que la importancia de la organización sindical, sobre todo en estos tiempos convulsos. Patricio Parra en la mesa, Cristian González en la dirección también para acompañarles y comentar. Buenos días, compañeros. Días. Ojalá se encuentren bien, no tan pesimista como me encuentro yo. Y hoy en día que se nos golpea todo, se nos destruye todo. Y mucha gente esperando de que los luchadores sociales salgamos a la calle, ¿no? Como he hecho durante mucho tiempo. Le eché una tapita a muchos de que no estamos dispuestos a sacrificarnos por el ego, por su aspiracionismo, a estar en la calle nuevamente para que nos traten de delincuentes. Somos luchas, no somos delincuentes. Exactamente, no solamente una cuestión de redes sociales que se ha ido alimentando, aunque no nos guste, lamentablemente las redes sociales inclinan mucho la aguja de la opinión pública, claramente con malas consecuencias en nuestro país, como la que estamos viviendo, para qué decir en otros rincones de América. Y están diciendo, ya, pues hay que salir a la calle, despierta chilenos, basta y bla, bla, bla. Basta dijimos hace 7 años. ¿Y quiénes terminaron pagando las consecuencias? Las verdaderas consecuencias, los luchadores sociales, hasta la fecha, hasta el momento. Entonces, en un mes, en poco más de 40 días, ya que le gusta tanto relacionarse con lo bíblico, con lo religioso y toda la pantomima, en realidad, estos 40 días de caminata sobre el desierto del pueblo chileno solo han traído cada vez más hambre, incertidumbre y, bueno, desesperación, ya una desesperación que claramente no se controla simplemente con discursitos y con misas y con liturgias y con cuestiones que no resuelven el diario quehacer de la ciudadanía. Cristian, buenos días. Hola, buen día. Sí, interesante la apertura del programa en el sentido de que cuál es el rol de los luchadores sociales hoy en día, ¿cierto? Entendiendo que estamos frente a un gobierno que nos maltrata y se pone derechamente del lado de quienes más tienen, de los que menos necesitan. Y creo que la labor social del luchador social, o como se le diga, incluso al dirigente social, independiente de qué posturas políticas pueda tener o intereses políticos que represente, hoy en día tiene que ver con precisamente explicar a la gente, hacerla entender de lo que realmente sucede y prepararla para lo que viene. Y si lo que viene es salir a la calle, el luchador social saldrá a la calle, independiente de lo que haya pasado anteriormente, creo yo.
independiente de que uno sienta cierta frustración por el hecho, por ejemplo, de lo que pasó después de la revuelta social, lo que pasó con la nueva constitución, que no podemos olvidarnos el origen de todo. Si aquí no, lo que pueda hacer un gobierno, otro gobierno, está regido simplemente por la constitución chilena, y esa constitución es la que permite, por ejemplo, que vayamos a estar expuestos a un retroceso en términos de derechos sociales ya adquiridos por el pueblo chileno, y que nos llevaría prácticamente a inicios de la supuesta democracia que llegó en 1990, ¿cierto? Entonces, es complejo lo que podemos decir nosotros desde acá, es que la labor de un luchador social es informarle a la gente, porque las personas, recordemos, no tienen información verídica a través de los grandes medios de comunicación, porque los medios de comunicación están cooptados por quienes más tienen. Entonces, es una buena oportunidad, creo yo, para empezar a llegar a la gente más humilde, a las poblaciones, a la gente que no siempre entiende bien los vaivenes de la política, y empezar a hacer claridad en ello. Quizá ese es el punto, porque justamente tanta desinformación y manipulación fue la que llevó a 7 millones de personas a elegir, pongo en duda ese número, pero a elegir el espanto, y a nadie hacerse responsable. O sea, alguien que levante claramente y con argumento la mano y dice, sí, yo voté esto, más allá del meme o la expresión infantil, ya con el perdón de los infantes, que utilizan los votantes quizás más jóvenes de la ultraderecha, ya siguiendo el mismo libreto y las mismas expresiones de los libertarios, los libervirgos de Argentina, porque no tienen otro vocabulario, no tienen otro diccionario para expresarse, de que justamente es esto lo que votaron. Y vamos a estar analizando. Votaron darle la venia a que un gobierno le quite la comida de la boca a los estudiantes más vulnerables del país, más de 660.000 estudiantes que a diario en el sistema escolar chileno se alimentan como la comida más importante, si no la única, en el colegio. Votaron poner en riesgo la salud mental de este país, descontinuando los programas de prevención del suicidio. Votaron sacarle el bono mujer, bono invierno a las familias. Temas relacionados con el jardín infantil transitorio estacional, ya, programas de acompañamiento, programas de escritura, bueno, muchísimos detalles que tenemos para hablar. ¿Para qué? Para equilibrar solamente una caja que ellos creen que está desequilibrada, un Excel que ellos quieren compensar, pero la vida nuestra no es un número en una planilla de Excel, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar dentro de este programa, de muchos temas relacionados con Walmapu, relacionados con lo internacional, y lo que dijimos, una entrevista que vamos a tener con el representante de la CUT en unos minutos más, en el marco del 1 de mayo. Compañeros, ¿echamos a andar? ¿Les parece? Echamos a andar, y te falta algo. La gente votó por la gran promesa de este birrio de la seguridad, y le han quitado, en un comienzo querían quitarle un 3% a lo que es la fuerza de seguridad. Y hoy en día han desmantelado la seguridad de la calle, han desmantelado todo. Y todos los medios callados, la gente en silencio, la cantidad de robo ha aumentado, la cantidad de homicidio ha aumentado, el abuso de poder ha aumentado. Exacto. Y creo que disculpando a la gente y tratando de entender, la gente votó por seguridad. Y se han visto que en este largo e interminable tiempo, esto ha ido en aumento. Totalmente. O sea, el pueblo en sí está mucho más inseguro. Y como dijo la subsecretaria de la Comisión del Delito,
Y no sé por qué la gente tiene que estar esperando que el Estado le solucione las cosas. Dentro de su libertad de ellos tienen que ver cómo lo solucionan, o sea... Sálvate solo. Sálvate solo. Y cuando al Boris, que no era santo de mi división para nada, ya todos los días se robaban un teléfono y le estaban echando la culpa al Boris. Y este gobierno, este esbirrio que está en la moneda, hoy en día cobarde, porque no es capaz de dialogar ni dar la cara. Manda a los espantajos que tiene como voceros, como ministros, a hablar. Qué expresión espantajo. Sí, los manda a hablar, ¿cachai? Y a mí, hoy día fumándome como siempre un cigarro y tomándome un café de las amarguras, dije, pensaba, ¿por qué estos ministros son tan como las reverendas, igual que la vocera? Porque tenemos un gobierno que se cree superior intelectualmente, lo cual no lo es. No lo es. Entonces tiene que tener vagones más tontos que él, para que lo vean como Dios, igual que Trump. Exacto, mira, tú entraste en varias cosas. Antes del detalle, cifra y lo que se conoció ayer. Lo que dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, que en realidad debería ser de permisividad del delito, ¿ya? Ana María Quintana, ella con sus declaraciones y esta ley del sálvate solo, no es baladí lo que dice, porque tiene un perfil bastante cercano a los sectores de Kaiser, de la familia Kaiser. ¿Ustedes piensan que Johannes Kaiser, Vanessa Kaiser son los únicos? Axel también son los únicos 3, no. Son 5, cada uno peor que el otro, 5, 6, ya no sé. Producto de la endogamia. Y uno de los Kaiser está relacionado con lo que es la libre portación de armas, con la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, que es una poderosa organización de Estados Unidos que defiende la libre portación de armas, el derecho a la autodefensa, etcétera, etcétera, y que es uno de los principales lobistas en Estados Unidos para que esta política se mantenga en disparos unidos, para que al final los escolares terminen tiroteados en la escuela, en universidades o en las calles de manera, comillas, libre. Hace mucho tiempo que está en suspicacia, en sospecha, lo que son los clubes de tiro, la formación de clubes de tiro ilegales en el país. En el sur, algunos dirigidos por sicarios extranjeros y que están esperando la oportunidad de que literalmente la situación permita tener en los supermercados de Lucián Avilés, financista de la ultraderecha, junto con la góndola de los yogurt, un arma automática en nuestro país. Eso es como el marco. Así que no hay que mirar solamente a huevo, como a meme, lo que diga esta funcionaria de gobierno, literalmente. ¿Por qué el Estado tiene que estar cuidando de su seguridad? Ya, pues. ¿Para qué existen los carabineros que ellos tanto justifican? Ellos son el Estado, ellos son funcionarios del Estado, encargados de eso, por mandato constitucional. Entonces si nosotros no debemos salvar solo, bueno, también que desaparezca la institución que el Estado debería resguardar por la seguridad. No que cuestionaron durante la Constitución de que supuestamente se iba a eliminar carabineros cuando no era así, sino que iba a cambiar su carácter, el carácter de la policía, en vez de ser una policía militarizada, ser una policía profesional. Hicieron todo un barullo, todo un ruido, ensuciando las cuestiones. Y estos tipos pasamos de preguntarnos eso, de una mejor policía que esté al servicio realmente del cuidado de la seguridad interna y de la ciudadanía, en vez de ser un ariete político de la ultraderecha y de los intereses extranjeros, a literalmente a salvarnos solo. Hemos pasado de discusiones en tan poco tiempo que vamos a poder profundizar después, sobre todo en lo económico, a este tipo de declaraciones que no es para nada mirar a huevo. Agotan, cansan, aburren. ¿Cómo pueden ser tan estúpidos para declarar esto? Y tú lo dijiste. Hay alguien que necesita alimentar su ego con la estupidez de los demás. Lo mismo que Trump, ¿ya?
en sus relaciones, por ejemplo, con Milei en Argentina, ¿ya? O con Argentina. Tener un perro estúpido, un perro bobo, con el perdón de los perros, como Milei, hace sentir más poderoso a Trump, igual que a los que tiene alrededor, ¿ya? Siendo él un peón de Netanyahu, para no profundizar más. Pero esta cuestión que tiene un nombre, un síndrome, que es el síndrome de Dunning-Kruger, ¿ya? De esto de creer que tienen capacidades mayores de las que realmente tienen. Es parte del rasgo de este gobierno, lamentablemente. Y el ámbito de la seguridad está siendo muy sensible. Domésticos que a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, asaltan a los pasajeros que están esperando una cada vez más paupérrima locomoción pública para robarle los celulares, para amenazarlos, para atacarlos. Los trabajadores que están de noche, también en los paraderos, domésticos de mierda en todo el país. Basuras, lumpen, asqueroso, que ataca a la clase trabajadora. A nivel regional también, una serie de ataques a farmacias o de robo a farmacias en Linares, que me fue enterando, algunas detenciones, tratando de robar en domicilio, etcétera, etcétera. Y la promesa de la seguridad no existe. Están esperando de que se justifique mayor seguridad a partir de lo que pueda ser la protesta social y no la delincuencia. Por ahí va el asunto. Mira, vamos a alargar un poquito de este tema. Tanto. Tú apuntaste a dos hechos importantes que a veces no le damos importancia. Estas prácticas de tiros, ¿qué dices tú? A donde supuestamente van a practicar tiros y son ilegales. No tenemos que verla como club de tiro ni práctica. Es formación paramilitar para crear en este plan que tiene el Firrio del descontento social y tener esta fuerza para salir a reprimir. Yo vuelvo a insistir, esto se está conformando como en los años 70, 73, cuando tenían Apache y Libertad y todo lo demás. Hoy en día lo están haciendo de esa forma. Están formando agentes civiles y creando y alimentando a la delincuencia para que el día de mañana la ciudadanía salga a las calles, crear una desestabilización de país y que estas fuerzas van a salir a la calle con el poder que hoy en día creen tener a atacar a los manifestantes. No van a ser carabineros, van a ser civiles. Fue en salida Calvo. Sí, ese es la relación. Y cuando tú dices que años atrás decían que queríamos destruir carabineros, ellos están destruyendo carabineros. Ellos están destruyendo la seguridad de este país, porque le están trasladando, al igual como en esta transformación que quieren hacer, trasladando toda la seguridad al 1 o al 10% de esta ciudadanía. Claro. Le están sacando los carabineros que son de protección ciudadana para enviarlos a los grandes condominios, sí, y a donde viven los más poderosos económicamente de esta ciudadanía. Esa es la forma de ir desestabilizando y destruyendo. Cristian. Sí, mira, yo siempre intento de una u otra manera ver el panorama completo sobre, especialmente ya que nos quedamos en este detalle, pediría algo mientras tanto hablo. Rodrigo, a ver si puedes tú buscar una descripción de lo que es la ley miscelánea para que les conversemos a la gente también, porque no necesariamente todos saben de lo que vamos a hablar. Pero en el caso de las declaraciones, ¿cierto?, de la subsecretaria Quintana, que tiene que ver con esto de que cada uno prácticamente va a tener que resolver por sí mismo los problemas de seguridad, porque eso es lo que nos están diciendo. Es bastante parecido a lo que sucedió durante todo este tiempo con las policías. Sí, y perdónenme que sea tan ideológicamente obtuso para que o porfiado, ¿cierto?
Porque primero que nada hay que decir cómo están conformadas las policías en Chile, a quienes, para qué se instruyen a las policías, porque un detalle importante tiene que ver con cómo trata, por ejemplo, la policía a los trabajadores, cómo trata a los empresarios, ¿cierto? Y en todo ámbito, en todo sentido. Esto prácticamente 40 años después de salió de dictadura, ha quedado sumamente claro, porque en dictadura, ¿cierto?, la policía y estábamos todos absolutamente claro que era un brazo más, ¿cierto?, de la dictadura para imponer sus términos. Ujú. Pero si ustedes se dan cuenta, durante todo este periodo, los trabajadores siguen sintiendo el rigor de lo que significa la policía en Chile. Especialmente carabineros, que es quienes están a cargo de mantener el orden público, ¿cierto?, entre comillas. Pero esa mantención del orden público tiene que ver con reprimir, ¿cierto?, a los trabajadores y sus demandas. Eso ha quedado absolutamente claro durante todo este tiempo, ni siquiera hay que dar detalles. Por ejemplo, sabemos lo que pasó en la revuelta, ¿cierto?, con la movilización de los estudiantes, cuando la CUT hace incluso un acto aniversario, también existe esa represión ahí. Hay datos de más para corroborarlo. Pero también hay otros detalles, por ejemplo, cuánto demora la policía en ir a atender un robo en un comercio pequeño y cuánto demora la policía en ir a atender un robo que llegan hasta con gente buscando huellas digitales, etcétera, etcétera, cuando apenas se dan la vuelta por un robo, por ejemplo, en un domicilio en una población. Ujú. También es parte del asunto. Por lo tanto, ideológicamente las policías en Chile están conformadas, creo yo, y estoy casi absolutamente seguro, precisamente para darle seguridad a una clase social, a la clase social dominante, ¿cierto?, a quienes son los dueños, entre comillas, del país en este momento. Y esa clase social está hoy en el gobierno, con CAS. Por lo tanto, que la subsecretaria diga esto, ¿cierto?, para mí es bastante honesta, bastante honesta, porque es lo que ellos quieren. Pues si el pueblo tiene que arañar prácticamente un poco de seguridad cuando ellos la tienen plenamente desde el punto de vista de la protección que reciben desde especialmente de Carabineros. Y lamentablemente es así, ¿cierto?, para el pueblo. Y además, fuera de lo honesta que ha sido, ¿cierto?, nos deja a nosotros la posibilidad de explicarle precisamente este tipo de cosas a las personas que tiene que ver, como decía bien Patricio, con un discurso preparado, con una forma de ir de alguna manera preparando el terreno para lo que viene y de lo que viene seguramente vamos a hablar ahora cuando tengamos un poquito más de información sobre lo que significa esta ley, ¿cierto?, que tiene varios ámbitos, entre ellos el ámbito de la educación, la salud y lo que tiene que ver con economía. Sí, bueno, Pero, a ver, dale. Antes que pasemos ese tema que es re importante, no quiero dejar de lado como tocamos esto otro, y hoy en día con relación a lo que el resguardo, la seguridad del país, cuando este país vende su soberanía de seguridad por $1 millón a Estados Unidos, a la CIA norteamericana, que va a estar sobre las decisiones de la PDI nacional ¡Qué patriota! y sobre las decisiones de Carabineros. Por $1 millón se ha vendido la soberanía de este país, así como por 30 millones de pesos se vendió Penco y las tierras raras. Así que eso es el patriotismo, ese es el nacionalismo que de los que usan la banderita en la solapa, Sí. que le interesa un comino lo que realmente es la patria, es la tierra, porque son igual que los israelitas. No aman su territorio porque no nacieron en su territorio, porque no amaron su territorio. Un caso bien especial, ayer conversaba con un amigo extranjero, me decía, oye mamá huevo, ¿cómo la gente de este país tan hueona? Me dijo, ¿cómo van a votar por el hijo de alguien que se dedicaba a matar a los connacionales en otra parte? Dijo, yo cuando vi las votaciones
Qué loco, mamá huevo, me dijo, estos son más huevones que nosotros. Me fui de raja. Bueno, si tú conversas con un argentino y te dijera lo mismo, la reacción sería lo mismo. Sería igual. Hace 4 meses, jajaja, Argentina, jajaja. Ríete ahora, chilenito. La ley miscelánea, en el fondo, con estas comparaciones que también hacemos con Argentina, no es otra cosa que una ley ómnibus, como la de Milei, aplicada a nuestro país. Y está camuflada por lo que hablan de reconstrucción y desarrollo nacional. Lo nacional les sirve para estos titulares, pero a la hora de hablar de nación la destruyen. En el fondo es literalmente pasar una ley que va a desmantelar el Estado definitivamente, como ellos pretenden, como ellos quieren, pero beneficiándose ellos del Estado, ¿ya? Una ley con más de 40 medidas enfocadas en lo que dicen reactivación económica. Una de las más macro tienen que ver con la reducción del impuesto corporativo a las empresas del 27 al 23% de las grandes empresas, no de usted como pyme, como almacenero, como feriante, ¿ya? Como pequeño transportista. No, usted no es una gran empresa. Usted está bajo régimen pyme, ¿ya? Pero estos grandes capitales les van a reducir los impuestos corporativos que deben pagar en nuestro país del 27 al 23%, lo que generaría un grave perjuicio fiscal. Un perjuicio fiscal que al final llega a todos y a todas. Y este rebaja del impuesto corporativo ya es más de lo que rebaja más los impuestos, de los bajos que son los impuestos de nuestro país en comparación con el resto de la OCDE, de este estándar en el que está Chile, por arribismo también, más que por realidad económica, si fuéramos más profundos. ¿Por qué carajo Chile está en la OCDE? ¿Por el peso de su economía? ¿Por sus derechos sociales? ¿O simplemente levantamos la mano, queremos ser parte de la primera división, pero peleando el descenso constantemente? Eso es la OCDE, Chile en la OCDE, con los peores índices, con las mayores desigualdades, supuestamente con un alto ingreso, pero donde cuando se trata de impuestos a las empresas, es uno de los que está bajo el promedio, bajo el estándar, y ahora lo quieren reducir aún más para beneficiar a las grandes empresas. Hablan sobre repatriación de capitales. O sea, estamos reconociendo, y esta es una discusión que está muy presente en Argentina, pero en Chile se habla muy poco. Hay mucha plata de los súper ricos chilenos, de las empresas, que hacen dinero en Chile, que hacen utilidades en Chile, que no están en Chile y que están afuera, ¿ya? Para evadir impuestos, como la propia familia Kast. ¿Qué es lo que pretenden? De que vuelvan esos capitales por un plazo, pero con una tasa de impuestos muy baja, del 10%, cuando deberían pagar mucho más, porque son plata que se generan en Chile, pero que no quedan en el país, ni siquiera como inversión o como ahorro. Es plata que se fuga, plata que tiene que ver con nuestros recursos naturales, que tiene que ver con la explotación de los trabajadores, que tiene que ver con la explotación de la naturaleza. Porque eso es en el fondo la economía chilena y está fuera del país, ¿ya? Haciendo plusvalía con movimientos de capitales. ¿Y cuánta de esa plata tiene que ver también con las pensiones, por ejemplo? Y que no vuelven al país, por plantear. Vivienda, exención del IVA en la compra de nuevas viviendas durante 1 año, 12 meses. ¿Ustedes piensan que la inmobiliaria, las constructoras van a bajar el precio de la vivienda durante estos 12 meses porque le van a tener exención de IVA? No. No van a bajar el precio de las casas de vivienda que han pretendido vender, que más encima ya se ha dicho que es un beneficio para viviendas de 8.000 UF, 8 por 4, 320 millones de pesos. Sí, porque la UF llegó a los 40.000 pesos, mijo. 320 millones de pesos una vivienda, y a eso le van a hacer exención de IVA. No a las viviendas que hace Conavicop, que hace acá la constructora Malpo, la propia constructora de Galilea, que son de 1.800, 2.000 UF. No, esa vivienda no van a tener esa exención. Y que tampoco pueden vender. ¿Por qué? Porque la gente no tiene capacidad para poder comprar una vivienda
Y vaya a saber uno el tema del crédito hipotecario también, pues ¿cuántos años? No es un beneficio para la ciudadanía o para la clase media. Y dentro de toda esta ley, este conjunto de medidas que entran como una topadora, que entran como un bus, ¿ya? En Argentina es ómnibus, pero un bus con un montón de medidas, lo que buscan en el fondo es que, primero, el todo o nada. Con el permiso, por ejemplo, de la pirámide de Giles, de este mamarracho político, de este adefesio, que es el partido de la gente, que ya llegaron a un acuerdo y que ya a 40 días del gobierno de Kast ya tienen instalado París y 2030. Y parece que está bastante contento el gobierno de Kast para que se promueva esa campaña, ¿ya? Porque dentro de las medidas, los recortes presupuestarios que están contemplados con la aprobación de esta ley y con lo que pretende el pelado nefasto este de Quirós, justificar cuestiones ínfimas, po. La devolución del IVA en los medicamentos y otra medida así como bien superflua, pero a costa de los recortes en otras carteras. ¿Ustedes piensan que la devolución del IVA va a afectar el precio en sí de los medicamentos, que eso es lo que tiene que verse en las góndolas? ¿Las utilidades de los medicamentos? Hubo alguien que atacó el mercado y el monopolio de los medicamentos, que es Daniel Jadwe. De ahí las farmacias populares, de ahí la ampliación de unas farmacias de barrio, ¿ya? Para bajar el precio real de los medicamentos, acercarlo al costo y no lo exorbitante de las utilidades. Y este tipo está metiendo una ley, una nefasta ley, como una topadora, como una retroexcavadora, como a ellos les gusta, con una motosierra, que al final va a afectar a todo el país, a todos los ámbitos del país. Y tienen en ascuas al pueblo chileno. Cristian. Sí, bastante importante la descripción de lo que se pretende, ¿cierto? Pero para aclarar un poquito de concepto, se habla de ley miscelánea, ¿cierto? Porque en una sola ley o en un paquete de ley van varios temas importantes que tienen que ver con el funcionamiento del Estado. Y se habla de omnibus, ley omnibus, porque de una u otra manera lo que se pretende es omnibular, ¿cierto?, las personas con determinadas cuestiones que aparentemente son de beneficio para ellas cuando el beneficio es para otros. Exacto. Y aquí lo dejamos, lo vamos a dejar más o menos claro, ¿cierto? Porque si bien se habla de leyes como de reconstrucción y se pone el acento, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con los incendios en la octava región, los incendios en Valparaíso, y sobre ese tipo de reconstrucción que tiene que ver más con la cuestión vivienda, ¿cierto?, con lo que tiene que ver con la solución de las personas, de lo que perdieron, no necesariamente esa reconstrucción. Se pone, digamos, como excusa esa situación, pero lo que se pretende es reconstruir el aparato económico en beneficio de la clase social dominante, para continuar con el tema ideológico. Y eso se ve, ¿cierto?, precisamente en el sentido de que a empresas que tengan grandes recursos se le bajan los impuestos, a esos recursos que supuestamente están fuera del país porque eran muy caros los impuestos en Chile, puedan retornar de manera de inversión, ¿cierto?, y acabar con el empleo. Y ahí la primera falacia. Ese tipo de maniobra se vio durante los primeros gobiernos de la Concertación, cuando los impuestos realmente que se pagaban en Chile eran muy bajos. Eran muy bajos, pero incluso estando esos capitales aquí en Chile no eran capaces, por ejemplo, porque se habla incluso de pleno empleo. O sea, que con estas medidas que quieren llevar adelante va a existir pleno empleo. Que esa sería la política todos vamos social. a estar trabajando. Sí. Pero esa es una falsedad muy grande, porque con todas estas medidas
el sistema capitalista mantiene una cesantía estructural, la que Sí, le po. permite mantener los sueldos bajos. Claro. ¿Entienden? Entonces es absolutamente falso lo que nos están diciendo. Y para terminar, digamos, con esto, tiene que ver también con lo que está pasando hoy, po. Por ejemplo, con la pérdida de los estudiantes de la JUNAER, por ejemplo, el sistema de alimentación, lo que tiene que ver con la gratuidad de la educación, y que lo que pretenden ellos es terminar precisamente para generar definitivamente una educación que sea un negocio y no un derecho. Sí, antes de ir a esos detalles, porque esta ley en el fondo es para ellos mismos. La ley miscelánea del colono en la moneda, CAST, beneficiaría a ministros con 292.000 millones de pesos. Defensa lidera la lista. Un estudio del Centro Nodo 21 analiza cómo la ley miscelánea impulsada por el gobierno nefasto actual podría generar beneficios patrimoniales a autoridades mediante cambios tributarios, o sea, beneficios a los bolsillos de ellos mismos, de las propias autoridades que ha nombrado este verdadero criminal de cuello y corbata. Ah, pero usa corbata. Ah, pero tiene ojitos claros. Ah, pero es recatado. Un estudio de Nodo 21 revela el potencial impacto económico personal que tendrían las 63 autoridades de gobierno con 4 propuestas de esta ley, ya impulsada por CAST. Juan Andrés Mena, investigador y abogado y magíster en políticas públicas, detalla una simulación de cuánto razonablemente se puede esperar que se beneficien ante escenarios plausibles y conservadores, tomando como base las declaraciones de interés y patrimonio de cada autoridad. Y eso es lo que han declarado, ¿ya? Yo les voy a contar algo particular. Cuando tuve que ser candidato a concejal del 2024, yo también tuve que hacer declaración de interés y patrimonio. Ustedes verán, ¿y qué va a declarar este piñufla? Tengo que declarar cosas, po, ¿ya? Como cualquier persona que se presente a ser autoridad. Y estos tipos, en sus declaraciones, ya le mienten al país. Estos tipos le mienten al país. Y se van a beneficiar por todos los impuestos que van a dejarle de pagar al país con estas medidas. ¿Ya? Yo también tuve que declarar mi casita, tuve que declarar unos pocos bienes, cuentas, qué sé yo. Si a mí se me iba un dato, también iba a estar en cuestionamiento. Estos tipos, bueno, si el presidente no declara los impuestos que está en Panamá, ¿qué corre para el resto, po? ¿Ya? El asunto es que esta gente, ¿ya?, se iba a beneficiar con sus propios recursos, ¿ya?, evadir o no pagar los impuestos que debería pagar en territorio nacional. Este proyecto implicaría un beneficio patrimonial de casi 300.000 millones, por ejemplo, con el caso del ministro Fernando Barros, el ministro de Defensa. El beneficio potencial equivale, según el documento, a prácticamente el 11,2% de la meta de reducción de gasto público. Bla, bla, bla. Cifras más, cifras menos. ¿En qué puntos se ven beneficiadas las autoridades de gobierno? Por ejemplo, con la rebaja de impuestos, ¿ya? 24 ministros y 34 subsecretarios se verían beneficiados respecto a la cantidad de impuestos que dejarían de pagar en el país respecto a los bienes que declararon, ¿ya?, favoreciendo a las autoridades de gobierno gracias a una tasa rebajada del 7% justamente de la repatriación de capitales. O sea, son gente que tiene plata fuera del país y que se vería beneficiada, ¿ya?, de sacar esa plata que tiene fuera del país, traerla al país, pero a una tasa menor. ¿Ven? 300.000 millones de pesos, como 10 teletones, ya que le gusta hacer estas comparaciones, como 10 teletones, ya, como 4 desfalcos de la Araucanía, que son de la derecha, por ejemplo, en beneficio personal. Tome aire. Ley de reconstrucción. Está bien instalada, porque tienes que reconstruir.
Pero para reconstruir tienes que destruir, antes que nada. Dejar tierra arrasada. Destruir todo como un incendio. Entonces, ¿cuál es la destrucción que quieren hacer antes que todo? Es destruir y robarnos y arrasar todos los derechos sociales adquiridos por el país. Ya sea lo que tú nombrabas, el alimento para la educación, la JUNAED, la educación gratuita, terminar con las becas alimenticias, terminar con todo tipo de becas. El reintegro que llegó a acuerdo el PDG del IVA a los medicamentos y a los pañales, date cuenta. No va a ser como decías tú en la farmacia, va a ser porque tienes que declarar y pertenecer a mí me parece el 50% más pobre de este país, y de ahí te van a reintegrar a través del IVA en la cuenta RUT. Es así tan asqueroso y desgraciado este sistema. La destrucción de los derechos adquiridos sociales por tantas luchas que hemos tenido, al quitarnos todo esto, se le reingresa y se reconstruye esta política de saqueo, de chorreo para el 10% o el 1% de este país. Esa es la reconstrucción que quiere hacer, la reconstrucción del aparato económico a su propio beneficio. El blanqueo de dinero que sacaron, porque son todos patriotas, y por ende tienen todas sus plata acá, mentira, las tienen todas en paraísos fiscales, y de ahí van a poder reingresar y lavar dinero. Eso es, lavado de dinero. El lavado de dinero, al igual que cualquier narcotraficante o usurpador. Totalmente. Eso es lo que quieren hacer y eso es lo que les interesa hacer, porque tal vez en los paraísos fiscales sus cuentas ya no dan abasto y puede que les caiga la mano de la investigación internacional. Les apura que esto se apruebe. Y hay muchos que están también apurados. La cantidad de plata sucia que debe estar generada en Chile, sí, también a través del delito, no solamente del saqueo empresarial. Sí. Porque no nos podemos olvidar que Chile es un gran tránsito de droga. ¿Y quién la maneja? Buena pregunta. Entonces, la ley, esta reconstrucción, es la destrucción del movimiento social para beneficiar a los más poderosos de este país. Y como dijo Quirós mismo, cuando se le interpeló y se preguntó qué seguridad o posible seguridad había para que realmente esto crease más empleo. No, dijo que no había certeza. No había ninguna certeza. Ellos mismos saben que no hay certeza y que no va a haber mayor posibilidad de empleo ni mayor posibilidad de que el sueldo sea un sueldo digno que te garantice vivir. Claro. Que me pareció mucho a lo que decía Vigi en su tiempo, antes de crear lo que fue el PEN y el POC, para que la gente común como nosotros se entere. El PEN y el POC era el que te aseguraba el sueldo de lo que valía una canasta básica en ese tiempo. O sea, estamos hablando que si ellos quieren destruir todo lo garantizado por los movimientos sociales y elevar las ganancias a los súper ricos y crear donde el Estado pueda dar un poco de empleo, te van a pagar lo que hoy en día es lo que vale la canasta básica, que son como 90.000 pesos. Eso es lo que se pagaba en ese tiempo, el recuerdo de la canasta básica. Cristian, ¿algo para decir? Sí, eran 5.000 pesos mensuales lo que les pagaban a las personas que trabajaban. A los jefes de hogar. En el PLEN, pero eran los que trabajaban en el PLEN y el POC. Imagínense. El POC era para los jefes de hogar. Esto, aquí en pantalla, esto era el sueldo básico en los 80, 5.000 pesos. Ustedes van a decir, no, que la inflación, el valor del dinero, bla, bla, bla. Esto era un sueldo. Evidentemente, también, obviamente, como lo entregaba ese trabajo de emergencia el Estado, tampoco existían cotizaciones para los trabajadores. Es un interesante tema que prácticamente durante 3 años los que trabajaron ahí quedaron completamente despojados de la posibilidad de generar una buena jubilación. Y eso, imagínate
con el sistema AFP. Las lagunas previsionales, pues cómo se están pagando las generaciones actuales con eso. Hacia algo parecido nos quieren llevar, entre comillas, ¿cierto? Con otros nombres, con el sinónimo de reconstrucción del país. Una cuestión que los sectores de derecha han sacado mucho provecho, ¿cierto? Especialmente para en primera situación lograr hacerse con el poder. Yo no sé qué más poder decir sobre esto, porque hemos descrito, creo yo, bastante bien, especialmente con las intervenciones de Rodrigo ahí, lo que busca esta ley, lo que pretende el gobierno de Kast. Como decía al principio y sobre todo desde el punto de vista de los luchadores sociales, queda informarle a la gente, ir a los territorios a informar. Mire, fíjense, a propósito que digo territorio, ¿qué lenguaje está ocupando los ministros de Kast? Pónganle atención, porque están hablando con los términos que comúnmente habla la izquierda. Habla de desplegarse a los territorios, están hablando de clase trabajadora, y pónganle mucha atención porque también es parte del engaño al cual pretenden llevarnos. O sea, nos roban hasta eso. Yo diría que hay que empezar especialmente de los sectores más conscientes, para no decir en términos políticos, quienes deberían ya estar empezando a poner atención y empezar a entregarle a la gente más información de la que tienen por las vías de los medios de comunicación masivos que son pro sistema. Sí, salir de lo que es el lenguaje del meme, de la parodia, de la frase del disfruten lo votado, a ser un poquito más agresivo. Oye, y una información para seguir amargando el día. Ah, qué bueno. Esta semana se retiró la ley de aumento de las jubilaciones. La retiró el gobierno. Así como retiró la ley de pesca, para seguir con la antigua, hoy en día se retiró la ley de aumento de las pensiones. Sí, porque habían decretos, habían algunas normativas que cada cierto tiempo aseguraban el aumento de las pensiones. Exactamente. Vamos, así que, sí. Para nuestros viejos, sí, se está asegurando lo que hizo Milei, hacernos que los viejos se caguen de hambre, hacer que los estudiantes no tengan para comer ni estudiar, ni poder viajar. Ya nos recortaron mucho la locomoción en Santiago. En Temuco también una crisis tremenda. Entonces, si esto va para allá, el plan de gobierno de la ultraderecha internacional, desestabilización de los países, desestabilización de la clase social y un clasismo sesgado, racista, asqueante, es lo que tenemos que ver en Ecuador, lo que tenemos que ver en Bolivia, es lo que se ve en Argentina. Por allá va todo esto. Ah, pero usa corbata. Ah, pero van a misa. Sí, pero una cosa... Pero van a culto. Sí, está bien, ¿cachai? Está bien, lo hacen. Pero ya la oposición es el momento que saque vocería, que saque voz y que golpee la mesa más fuerte de lo que tiene que golpearla. Porque ya tenemos la experiencia de lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en Argentina. Esta semana en Argentina está bajando la bandera argentina para poner la bandera israelita, pues, compadre. O sea, nosotros vendimos la seguridad por $1 millón y allá ya están desplegando la bandera argentina, pues. O sea, la oposición ya sabemos lo que hace la oposición, lo que está haciendo el gobierno. Sabemos la historia de la derecha internacional, sabemos la actual. Entonces no nos vamos a quedar sentados, como lo hizo el Parlamento de Oposición argentino, que de a poquito ha ido sacando la voz. Y como te decía antes cuando conversábamos, cuando íbamos a traerle el PDG, como te decía yo, para mí, personalmente, es semejante a la CGT argentina. Son lo mismo. La venta de sus ideales por mantener cómoda su casa con sus riquezas establecidas. Oye, yo diría a propósito de eso, a propósito de lo que dice Patricio, yo diría que la oposición no se gesta ni en el Parlamento ni en las instituciones del Estado chileno. Porque de una u otra manera esa institucionalidad, quienes están ahí la mantienen, ¿cierto? Son cómplices de una u otra manera. Porque además, si ampliamos el espectro,
tanto el PDG como otros partidos que supuestamente podrían estar en la oposición o que generan discursos opositores desde el Parlamento, por ejemplo. Y ahí hablo de la democracia cristiana, etcétera, etcétera. En el momento los que hubo se mantienen, ¿cierto?, en los márgenes de lo que estamos hablando y criticando, que tiene que ver con el sistema neoliberal. Tendríamos que preguntarle la posición de la DC a la DC o a preguntarle a Javier Lo que pasa Muñoz es que para ellos, para Castillo. estos partidos bisagra, ¿cierto?, partidos de centro o partidos del orden, como bien se les llama, no van a hacer un cambio estructural, Los cambios estructurales lo hacen los revolucionarios o lo hace definitivamente el pueblo con su presión social. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si la gente no se organiza, si la masa, ¿cierto?, el pueblo no ejerce presión, nada de esto va a pasar. A lo sumo podremos tener desde el Parlamento alguna especie de suavidad, ¿cierto?, sobre lo que nos están planteando, nos quieren imponer, en el sentido de la ley miscelánea, para no irnos del tema tampoco. ¿Qué se va a lograr ahí? A lo mejor una modificación, un pequeño margen, pero recordarles que la derecha con el PDG ya tiene mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y que para ello les resultaría fácil de una u otra manera llevar adelante su iniciativa. Sí, bueno, quizá mejor ir a la pausa para dar el detalle de todo lo que se está recortando. Hay cosas que son realmente delicadas, muy difíciles, y que es mejor darle el tiempo para mencionarlo. No van a ser todas, son muchas muy importantes, pero hay algunas que son realmente sensibles, ¿ya? ¿Te parece si vamos a la pausa, Cristian? La pausa de las 12 del día para poder continuar con nuestro programa. Vamos a una pausa, volvemos en un instante a Radio Nuevo Mundo 102.3. 2.3. Nuevo Mundo, solo la verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. Son las 11 de la mañana, 57 minutos. De lunes a viernes, en Radio Nuevo Mundo, presentamos A Todo Potrero. Hola, les habla Armando Ramírez. Los quiero invitar para que nos juntemos en el programa Todo Potrero de lunes a viernes de 14 a 16 horas. Los espero. No se olviden. En Radio Nuevo Mundo presentamos A Todo Potrero. Hola, soy José Pepe Latrille. Le hacemos una invitación acá en Radio Nuevo Mundo 102.3 para todos los viernes de 21 a 23 horas para recordar, conversar, anécdotas, vivencias y enamoramientos con el programa El Rock que marcó tu generación. Los esperamos. Arte, historia, patrimonio, identidad. Todo en un solo lugar. Punto Cultural. Conéctate con nosotros cada lunes y jueves a las 19 horas en la 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó. Búscanos en Instagram como Punto Cultural Radio y revive cada episodio en el Facebook Nuevo Mundo Curicó. No te lo pierdas, la cultura tiene un punto y ese punto es Punto Cultural. En Radio Nuevo Mundo, la calle y el pueblo tienen su espacio y su voz. Cada sábado, de 11 a 13 horas, comentamos y analizamos la actualidad, la contingencia y los temas de interés local y nacional. No lo olvide, nos encontramos todos los sábados en Radio Nuevo Mundo Curicó y a través de Facebook Live.
Manifiéstate, una mirada crítica, informada y verdadera. En especial de domingo a domingo en Nuevo Mundo, un análisis profundo de Chile, datos relevantes. Ni explica el conjunto de las recomendaciones ni el contexto en que se produjeron esas transformaciones positivas en los países desarrollados. Lo que hay tras cada palabra. Cuando un país se maneja como empresa, en que el presidente es el gerente general, los ciudadanos son consumidores. Especial de domingo a domingo. Domingo, Nuevo Mundo, 10 de la mañana. Somos informativa y musical. Informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted y usted nos prefiere. Nuevo Mundo, comprometido con la gente. Eso, además de la familia más vulnerable, cuando se repartía yogur, cuando se repartía una pequeña canastita, es prácticamente la alimentación de su familia. Y eso es parte de lo que es JUNAEF a nivel escolar. ¿Para qué decir lo que es la beca JUNAEF de alimentación para los estudiantes universitarios? Todavía tenemos realidades donde hay jóvenes que tienen que trasladarse de región para estudiar, a vivir, ¿ya?, a diario, semanalmente. Regiones como la nuestra también tienen una altísima migración de estudiantes hacia otras regiones y que necesitan de apoyo para su alimentación a diario, además de todo lo que es el costo de educarse, que si bien la gratuidad alcanza los aranceles, todo lo demás que tiene que ver con la mantención, con los materiales, con el transporte, corre por cuenta de las familias. El precio del boleto escolar, que siempre se pone en cuestionamiento, hasta el uso del boleto escolar de los estudiantes universitarios. Hay muchas cosas que se han conocido en ámbito de educación, salud. Hay otras tanto más delicadas también en otras áreas, en seguridad, en agricultura, en vivienda y urbanismo. Oye, la tarjeta JUNAEF para muchos universitarios es la tarjeta con la cual almuerzan todo un mes. Exacto, la beca de alimentación. Sí, para muchos universitarios es el único ingreso que tienen. Para poder alimentarse. Es cerrarle. Yo digo, el hecho que se les dijo, dice la gente. Sí, se les dijo, desgraciado. Pero ya puso la idea. Ya puso la idea y ya evaluaron de qué grado de aceptación tiene la ciudadanía. Ah, o sea, están jugando con nuestra jugando. Psique. Están jugando, es una planificación, como te he explicado, es una planificación. Están jugando y viendo cuántos salen a defender. Y lo cual no significa que no la vayan a quitar, la van a disminuir. Si te echaba, no sé, ¿cachai? 3 cucharadas de arroz al plato, te van a echar 2. Acá en este famoso documento, que ya es conocido, hay celdas en una planilla de Excel muy elemental, muy básica, como es este gobierno básico, donde hay programas donde dice literalmente descontinuar. Son muchas hojas. Descontinuar, por ejemplo, el Fondo de la Educación Pública, beca de apoyo vocación de profesor, programa de alimentación escolar, descontinuar, casi 1.000 millones de pesos. Descontinuar. Jardín infantil transitorio, escuela para directivos, subvenciones escolares, plan de lectura en un país que tiene una pésima comprensión lectora. Descontinuar el plan de fortalecimiento para el desarrollo de las artes en el sistema educativo. ¿Ya? Descontinuar el programa de reinserción escolar. ¿Ya? Actividades de interés nacional relacionadas con la Universidad de Chile, beca de distinción de trayectoria educativa, como la beca de puntaje PSU. O sea, los estudiantes destacados, no becarlos. Programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, PASE. Encima yo estaba postulando una pega en esa cuestión, lo van a descontinuar, ahí está la cosa. Intermediación laboral para jóvenes, ya en el Ministerio de Justicia.
para jóvenes sancionados. O sea, no le importa que los jóvenes que quizás cometieron delito puedan tener una reinserción social. ¿Ya? Descontinuar el programa de derechos humanos. Descontinuar acceso a atención salud a personas migrantes. El Ministerio de Salud, y aquí escuchen bien, muchas celdas en rojo, muchas. ¿Ya? Miren el color que eligieron. Descontinuar atención en salud integral para niños y adolescentes con vulneración de derechos y sujeto a la ley de responsabilidad penal adolescente. Descontinuar camas sociosanitarias, apoyo comunitario para personas con demencia, cuidados preventivos y tratamientos en atención primaria de salud. Descontinuar cuidados paliativos universales en la atención primaria de salud. Cuidados paliativos son para que las personas que están enfermas en situación grave de salud no sufran. Eso pretenden descontinuar. Programas que desde la atención primaria, que es la más próxima a las personas, no tengan los cuidados paliativos para no sufrir. ¿Qué mierda creen que somos? ¿Qué cresta votaron? ¿Qué rayos eligieron? Esto. Que la gente termine sufriendo. ¿Ya? Hospitalización domiciliaria, descontinuar. Mejoramiento a la atención odontológica. ¿Qué es lo que proponía Janet Jara? Programa Sonrisa para Chile. ¿Qué es lo que dicen esto? Afuera la salud dental. Afuera el Plan Nacional de Demencia. Afuera el programa Más Adultos Mayores Autovalentes. Los adultos mayores no son sujetos de caridad ni de lástima. Hay que darle la posibilidad de que sigan siendo autovalentes. Había un programa para eso. Afuera, recortado. Muchos temas de salud. Programa Nacional de Prevención del Suicidio, descontinuar. 195 millones de pesos. Por 195 millones de pesos van a dejar a una margen de la población vulnerable al suicidio. Y estos tipos ni siquiera se van a preguntar por qué la persona recurrió o tomó esa decisión. No vamos a dar, porque también me involucro quizá en esa persona, ya en ese margen, por empatía también. No vamos a dar ni para caso policial, po. Porque se suicidó, porque era débil mentalmente. Nadie se va a preguntar el por qué. Nadie se va a preguntar el por qué cuando una persona se lance, y lo voy a hacer súper crudo, desde el Costanera o a las vías del metro. Así, un montón de cosas. Si uno repasa ministerio por ministerio es aberrante. Incluso prevención de desastre natural. Descontinuar simulacro de borde costero, en educación, amenaza volcánica, cuando a este país le pasa de todo. Y así suma y sigue. Programas de arborización, programas de apoyo a la producción caprina, lechera, por ejemplo, en agricultura, etcétera, etcétera. ¿Para qué decir las ciencias? ¿Para qué decir el desarrollo? Cuando ya se dijo de que se iba a recortar CENSE. Son muchas cosas, son muchos programas, y aquí para cerrar la conclusión. Mucha gente puede decir, no me afecta a mí. Pero ¿qué sabes tú si la vecina necesitaba el bono mujer? Si el vecino necesitaba capacitación en el CENSE, si el hijo de ese vecino necesitaba apoyo de la salud mental, si la adulto mayor necesitaba cuidados paliativos para su enfermedad, para que lleguen a su domicilio, necesitaba recuperación kinesiológica, necesitaba, etcétera, etcétera. Al final todos, de una u otra manera, necesitamos del Estado, de alguien que nos acompañe. Y este gobierno ha llegado a destruirlo, a dejarnos más vulnerables y a dejarnos al borde de lo peor. Mira, se me viene a la mente lo que... Si a veces la derecha cae y dice las cosas, te las dice caretranco, directamente. Lo que dijo Carter en la segunda vuelta, para elegir. Le preguntaron cómo pensaban obtener esa cantidad de millones que estaban prometiendo recortar. Y el buen dijo bien claro en la televisión: si le contásemos lo que vamos a hacer, todo Chile saldría a la calle. Nos dijeron la verdad en la cara.
Y ahora no están picaneando. Nos dijeron la verdad en la cara. Y la gente optó por algo que no tenía que optar. Esto es muy... Es la planificación de la ultraderecha internacional. El sálvese quien pueda, o sea, lo como dijo la subsecretaria, el sálvese quien pueda. Y aquí esto también, el sálvese quien pueda. Hoy en día es privilegiar, simplemente privilegiar a los que más poseen, a los que más tienen, y los demás, como decíamos en nuestro tiempo, somos hormigas reemplazables. No así para esta taza que estoy tomando un café celebrando el cumpleaños de mi amigo Lenin. Natalicio de Vladimir Lenin. Sí. Entonces, debemos volver a fortalecernos. Si esto no lo vamos a parar, o no se va a parar, si nos quedamos sentados en las sillas. No lo vamos a parar. Y claro, yo me considero un luchador social, que vengo junto con mi compadre toda una vida en la pelea, ¿cachai? Y como que ya estamos medio cansaditos. No físicamente, no, para nada. Físicamente me siento como un rey. Mentalmente tampoco, me siento como decepcionado de mi pueblo, de la gente, ¿cachai? Volver a salir a pelear por la vieja de la población, weón, tan pobre como yo, más pobre como yo, que salió a votar por este desgraciado, ¿cachai? Y el día de mañana tenés que volver a exponer mi vida, tenés que volver a exponer mi seguridad personal, mi seguridad laboral, por gente que se queda sentada en la silla y cuando tiene que votar por sí misma, vota en contra de ella misma. Porque la gente hoy en día no votó por un gobierno, votó en contra de sí mismo. Así es. En contra de sí mismo. Es increíble la capacidad que tiene este pueblo de ser masoquista. Es un pueblo masoquista. Le encanta sufrir, le encanta cagarse, después le encanta andar llorando, weón. Me cansa la gente, me cansó la gente, ¿cachai? De ese masoquismo impuesto y después esperar que los demás salgamos a pelear por ellos. Como si los movimientos sociales fuésemos los papás protectores que tenemos que salir a pelear. Somos los chaperones de ellos. Claro, y después que todo se soluciona, somos los malos de la película. Es que no es que el pueblo sea masoquista o no masoquista o le guste pasarla mal. Tiene que ver con lo que decía Marx. Marx decía, ¿cierto?, que gran parte del pueblo está enajenado. Y esa enajenación se logra precisamente desde la macroestructura, desde lo que te entregan el Estado. Si nosotros entendemos, ¿cierto?, que el Estado es un órgano de dominación de clase, lo vamos a entender bien. Porque tanto en educación como en lo comunicacional y etcétera, se pretende precisamente al tener al pueblo enajenado. O sea, ¿qué es enajenado? Convencido de algo que no es. Por ejemplo, al pueblo durante todo este tiempo lo han estado convenciendo de que el capitalismo o el neoliberalismo es lo mejor para sus vidas. Y actúa en consecuencia, ¿cierto? Tiene que ver con la pérdida incluso del sentido común, del buen sentido común, porque hasta eso te trastocan. Sí. Entonces, el pueblo no es que quiera pasarla mal, no es que esté dispuesto a sufrir, sino que, y aquí también va nuestra crítica, ¿cierto?, a los sectores de izquierda que son los que dicen lo contrario, o los que decimos lo contrario, que no hemos sido capaces de llegar a esas personas para explicarles bien cómo funciona el asunto. Si nuestra labor social también tiene que ver con eso. Y por eso yo al principio decía cuál era nuestra primera tarea hoy, ¿cierto? Era precisamente explicarle a la gente e ir a hablar con ellos directamente, porque si esperamos que desde las estructuras gubernamentales, desde lo institucional lo hagan, desde los medios de comunicación, no va a pasar, porque han estado durante 40, 50 años haciendo todo lo contrario, convenciendo a la gente de que el capitalismo es bueno y es el mejor desarrollo. Imagínense, hay gente en las poblaciones que creen que los chinos son malos,
son comunistas. Y por eso son malos, pero tienen un nivel de vida mucho más superior que al que tienen el nivel de vida acá en Chile, pues, y además el Estado dice cosas tan importantes como que en China los empresarios están para obedecer y no para imponer. Mira, ya que hablaron de el pelado Colusiones de Quirós, habló de el pleno empleo. Miren la contradicción, él habló de pleno empleo y ya se contradijo de que Chile no va a ofrecer pleno empleo con estas medidas. Que dentro del capitalismo es imposible que exista Claro. pleno empleo. ¿Saben dónde hay pleno empleo? 3, Bueno, de 2, hecho, en la Unión 1. Soviética había pleno empleo. Sí. China, tiene Corea del Norte, tiene Vietnam. Ahí hay pleno empleo, compañero. Si cuando se critica el movimiento, dicen, no, que son comunistas. Estamos viviendo en un planeta globalista, en este caso, totalmente capitalista. Uh-huh. Y en los únicos países que está el comunismo, no hay hambre. Claro. Pero no mira, hay hambre y hay desarrollo. Mira la contradicción. Él habló de un concepto que solamente puede existir, ¿ya? Y que es en la práctica donde existe en una sociedad y en un modelo socialista. Sí. O sea, Quirós quiere o espera que las necesidades sociales se resuelvan con pleno empleo y dentro del capitalismo no puede. Pero ¿saben dónde sí se puede? En el socialismo. Utilicemos esa declaración ya del pelado de las colusiones para dejar en claro dónde una sociedad es más justa, dónde una sociedad tiene pleno trabajo. Ya hace poco creo que llegó un tren de inversión china para el sistema ferroviario Valparaíso-Limache. En Brasil, Lula, con todo lo que podemos decir de Lula, de que fue a la cumbre progresista y toda la chaya, las inversiones de China en Brasil se van a producir trenes. ¿Qué vamos a producir nosotros con Estados Unidos? Nada. Por $1 millón le entregamos la seguridad, $1 millón le entregamos la seguridad interna y la supremacía de los yanquis sobre las policías de Chile. Por $30 millones, los terrenos incendiados de Penco y Lirquén, el margen para que pudiera instalarse la minera de tierras raras para la guerra yanqui. Bueno, vamos a producir con este plan que tiene CAS, vamos a producir pobreza. Totalmente. Vamos a producir hambre, vamos a producir desestabilización y vamos a producir el 1% de la mepija norteamericano. Totalmente. Eso vamos a producir, compadre. Antes de recibir a nuestro invitado, a Fabián Verdugo. Buenos días, Fabián. ¿Cómo estás? Muy buen día. Bueno, un par de cosas que también quizás vamos a detallar. Hablamos a la pasada lo que fue esta impunidad que tienen entes como los policías, lo que sucedió en Santiago con este choque entre un vehículo de transporte de aplicación, donde una persona falleció en pleno centro de Santiago y donde los 6 o 7, porque habían 6 o 7 en un vehículo. Habían 7. 7, ¿ya? Curado, drogado. Sí, como zapato arriba del techo, responsable de la muerte de una persona. Bueno, esos son los encargados de la seguridad de nuestro país. Curados, drogados y que pretendían salir impunes y que querían simular un robo. Para que cuando hablemos de seguridad también apuntemos a los encargados de esa seguridad. Y bueno, dentro de todo lo que podemos hablar, ya brevemente, de lo que vamos a detallar, este famoso Excel de los funcionarios. ¿Ya? Sí, pero pasemos al compañero de la Pero junto con Fabián Verdugo, ya encargado de la CUT provincial de Curicó, que nos viene a hablar también de todos estos temas con los relacionados con los trabajadores y trabajadoras, vísperas del 1 de mayo, y cómo las organizaciones sindicales de los trabajadores y trabajadoras
tienen que tomar ya la posta en primer orden para defender a nuestra clase, porque somos trabajadores y trabajadoras. Fabián, buenos días. Muy buenas tardes ya, pasamos Buenas las tardes, 12, sí. Disculpen. Estamos bien. Bueno, un poquito antes del almuerzo. Como decían en el campo, si no hay almorzado, buenos días. Aunque sean las 5 de la tarde. Está bien. Muchas gracias por la invitación a este espacio, poder conversar un poquito de qué es lo que estamos haciendo en la CUT provincial de Curicó y qué es lo que tenemos planificado en conjunto con distintas organizaciones del sector público para esta conmemoración del 1 de mayo. Bueno, en la última hora ya se conoció intención de recorte, de desmantelamiento del Estado, un Estado que va a abandonar mucho más a la población, con los detalles de presupuesto, programas, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de los trabajadores, ¿cómo sienten esta noticia que está fresca? Vamos a ir al detalle quizás de otros puntos. ¿Cómo sienten ustedes desde ese punto de vista la vulnerabilidad que queda en la población chilena respecto a cómo pretende este gobierno dejar atrás o dejar sin financiamiento aspectos como la educación, la salud, la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, etcétera, etcétera? Sí, bueno, esto era algo que previsible, lo veíamos que venía de esa manera. Nos preocupa obviamente porque sabemos y somos acá los funcionarios y funcionarias públicas quienes llevan a cabo las políticas de Estado, las políticas de los gobiernos de turno, la bajada de ellas hacia la ciudadanía. Y nos preocupa porque, en definitiva, eliminar o recortar programas sociales, y algunos de ellos muy sensibles, extraordinariamente sensibles, sobre todo lo tiene que ver en el área de educación y salud, eso se va a resentir en la población. O sea, la gente va a notar y palpar que está teniendo un desmedro en su calidad de vida, toda vez que algunos beneficios, por decirlo así, que tenía anteriormente ya no se van a materializar en los próximos, por lo menos este año 2026, vamos a ver cómo viene el 2027 en adelante. Pero creemos que va a seguir por la misma línea. Sí, mira, aquí tienen en pantalla, bueno, algo que tú también nos has facilitado, la cantidad de programas que se van a recortar, muy sensible en distintas áreas. Y, por ejemplo, en lo que es el trabajo del Estado, o sea, esto también implica de que si no hay desarrollo de ciertos programas, también se pierden empleos relacionados con el mundo público en distintas áreas, en educación, en salud, en desarrollo, en presencia del Estado. Como, bueno, han habido una serie de despidos en distintos estamentos, sobre todo en educación en el último tiempo, de funcionarios de distintos programas dentro del ministerio. ¿Cómo es la comunicación de esto, lo que se dice dentro de los funcionarios públicos en general, más allá de que sean educación, salud o el ámbito de la ANEF propiamente tal como organización sindical, de todo esto a nivel de los trabajadores? Como decía, preocupa al interior de las organizaciones, sobre todo a nivel dirigencial, quienes somos, en definitiva, quienes estamos viendo y analizando un poco más la menudencia del impacto de estos programas. Aquí el impacto es a nivel transversal. Aquí hay un recorte presupuestario que a principio, cuando se inicia este proceso de recorte, había sido parejo para todas las áreas. Ustedes van a recordar que hubo una polémica con respecto a lo que este gobierno planteaba que era uno de sus pilares fundamentales, la seguridad, y sin embargo ese recorte también iba derechamente para el área de la seguridad, se afectaba las policías, inteligencia policial, etcétera, y eso se contradice absolutamente con el discurso. Eso ocurrió hace muy poco y trajo, digamos, a la palestra esta
esta dicotomía que existía con respecto al relato y a lo que realmente se estaba haciendo. Totalmente. Patricio. Sí, darte la bienvenida. Mi pregunta es, como CUT nacional, ¿tienen pensado, planificado, fuera del acto del 1 de mayo, cómo reaccionar contra estas normas empobrecedoras de hambre para nuestro país? ¿Cómo unificar a la clase trabajadora hoy en día? ¿Cómo la clase trabajadora, el obrero común y corriente y el trabajador del Estado se puede unificar para alzar la voz y llevar una plataforma de lucha? Porque hoy en día tenemos que establecerla como plataforma de lucha ya, para mí, personalmente, ¿cachai? Tenemos que crear una plataforma de lucha como clase obrera trabajadora. Es un panorama, primero de señalar, que es bastante complejo. Complejo porque, en definitiva, la ciudadanía, en general, parece también estar desconectado de quiénes somos. Hemos olvidado, más allá de las oportunidades que pueden tener algunos de mejorar su calidad de vida, quiénes somos. Y acá lo que hay, no en Chile solamente, sino que en el mundo, en su totalidad, digamos, más allá de los tratos sociales, etcétera, lo que hay son empresarios y trabajadores, empresarias y trabajadoras. Nosotros pertenecemos a los trabajadores y eso no se nos tiene que olvidar jamás. Tenemos una contraparte, está bien, y uno reconoce que el capital también es importante. El capital debe estar, para poder generar negocio, o de generar también riqueza, pero cómo posteriormente se distribuye esa riqueza es donde hemos tenido problemas, no tan solo ahora, sino que lo hemos estado viendo durante décadas. Y una muestra de ella es, por ejemplo, lo que llegó a pasar el año 2019, con la molestia generalizada, etcétera, de la población que salimos posteriormente a manifestarnos. Bueno, ya todos sabemos cómo terminó el 2019 y posteriormente lo que ocurrió posteriormente. Es preocupante, vuelvo a insistir, porque no hemos olvidado de alguna otra forma los trabajadores, aunque tenemos o hemos tenido la posibilidad de mejorar, producto de nuestro esfuerzo, el esfuerzo de nuestros padres muchas veces, mejorar nuestra calidad de vida. Creemos que ese salto cualitativo que hemos dado nos hace pensar que no somos parte de la clase trabajadora. Sin embargo, cuando están estos problemas económicos en general en el mundo y traen esta problemática y genera desempleo, también le afecta a todos por igual. Y que es complicado para la gente que ha logrado mejorar su calidad de vida, verse sin empleo o disminución de su salario y tener que tratar de mantener esa calidad de vida, ese estándar, sobre todo los profesionales universitarios que han ido, mejorando su vida, y a todos aquellos que también han llegado a ser los primeros profesionales dentro de un grupo de familiares. Entonces, el llamado a eso, primero, llegar a nuestros orígenes, no olvidarse que somos trabajadores, que hay que unirnos en esta, porque tenemos una plataforma de lucha efectivamente que es defender derechos adquiridos. Tenemos el dinamismo, dinamizar la economía, han llegado mucho con ese eslogan, y flexibilización laboral. Y flexibilización laboral para mí es sinónimo de precarización laboral. Totalmente. Respecto al trabajo, porque las personas que tienen empleo representan en este país con suerte 2/3 de la población, ya, o sea, del mundo laboral, de las personas que tienen empleo, fuera de lo que es la tasa de desempleo estructural, la tasa de desempleo que va variando en este país, siempre está rondando entre el 8 y el 9%, ¿ya? Muchos dicen de que esa es una tasa de desempleo, comillas, sana, pero eso son cifras, ¿ya? Son absolutamente cifras. Tenemos una alta informalidad del empleo también,
Ya tenemos cerca del 40% del empleo que es informal en distintas áreas. Y hay una cuestión bien particular, o sea, cómo se percibe a sí mismo el trabajador y trabajadora como clase. ¿Ya? La vulnerabilidad con que quedó el pueblo chileno con una semana de alzas, ¿ya? O con una medida que impactó en toda la cadena, en su poder adquisitivo, ahora en otras cifras, por ejemplo, la UEF, etcétera, etcétera. Dentro de la CUT, dentro de las organizaciones sindicales, cómo se piensa que tanto al trabajador formal como al trabajador informal, que está expuesto con mayor medida a esta vulnerabilidad, hacer para que se dé cuenta, primero, de que es trabajador, segundo, de que es vulnerable, y tercero, que no tiene por qué defender los intereses de la clase empresarial, que es la que se está beneficiando, por ejemplo, de estas medidas, estos recortes que le van a afectar al trabajador y trabajadora chilena. Cómo poder llegar tanto al trabajador formal, al trabajador asalariado con contrato, como también al trabajador informal, que también hay que llegar a él. Yo creo que hay un tremendo trabajo que realizar en terreno, y es una tremenda oportunidad también. Hay que educar, hay que entregar información, hay que debatir. Esto se perdió hace mucho tiempo, los sanos debates, el intercambiar ideas. La gente al parecer está también un poquito desconectada respecto a lo que buscamos quizás como país. Nos falta un proyecto como sociedad, un proyecto país, que es lo que queremos, para dónde queremos ir y cómo queremos nuestra sociedad. En definitiva, uno conversa mucho con las personas y al parecer todos entendemos que necesitamos un país que sea pujante en la economía, un país que busque el desarrollo y que también, en conjunto con eso, acarree también bienestar social. O sea, es imprescindible. Crecer por crecer no tiene mucho sentido. Quizás no tiene sentido crecer por crecer económicamente. Si ese crecimiento económico no se ve reflejado en las mejoras para su población, creo que crecer por crecer solamente podría beneficiar a un sector, aquellos que tienen el monopolio económico. Si no se ve reflejado, por ejemplo, en mejores pensiones, si no se ve reflejado en mejores programas de salud, si no se ve reflejado en una mejora en la calidad de la educación, si no se ve mejorada también los ingresos económicos de las familias, entonces, y no tan solo los ingresos económicos, sino que la seguridad, para que la gente pueda proyectarse el día de mañana económicamente, sabiendo que puede tener 3, 4, 5 años un empleo en el cual pueda adquirir ciertos compromisos, que hoy en día es una pregunta. Aparte que la gente no llega al mes con lo que recibe, en general, tampoco tiene seguro qué es lo que va a pasar con ellos. Claro. Y al no tener seguro, o sea, tener incertidumbre más que certeza, ahí también hay un problema que va también ligado a la seguridad y trae consigo problemas de salud mental. Sí. Hay una cuestión que, dentro de todo, disculpa Pato, que uno no sabe el impacto que tiene puerta adentro en las familias esta incertidumbre. El no saber a qué día del mes vas a llegar, si al día 15 o al día 17 o al día 20 a lo sumo. Cómo te va a apretar los últimos 10 días, 15 días del mes para tu salario, que está constantemente vulnerable. Lo que pasa con el transporte público, que es lo que toman los trabajadores para llegar a sus labores, ¿ya? El transporte público en general. ¿Qué pasa puerta adentro? O sea, así como se hablaba de la salud mental en el bloque anterior y todos estos recortes, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, pues, ¿ya? Y eso es una cuestión que parece que no están pensando. O sea, los trabajadores, más encima, con toda esta angustia, con toda esta incertidumbre, ¿dónde van a explotar? ¿Dónde van a descargarse con toda esta incertidumbre? Eso también es un riesgo, ¿ya? Y no lo podemos mirar a huevo, porque al final toda esta inseguridad y todas estas vulnerabilidades, ¿en qué se terminan convirtiendo después? En un titular de Crónica Roja, ¿ya?
en un caso de violencia intrafamiliar, ya con graves consecuencias, y termina ocupando esas páginas, esas pantallas, esos titulares. Pero ¿cuántas familias o quién se hace la pregunta de por qué se llega a esos puntos? Y la variable económica, la incertidumbre sobre el empleo no es menor, ¿ya? Pato. Mira, habían cosas que tú habías citado, la disminución del sueldo. Yo creo que hoy en día la disminución del sueldo está a la vista. Sí. A muchas personas ya les disminuyó el sueldo. A profesionales recién. Y a toda la gente le disminuyó el sueldo con esta alza incontrolable que se podía controlar de la benzina. Esta alza que ellos quisieron poner. Tú hablas del crecer por crecer. Yo le llamo manipulación de la concentración de la riqueza en el 1%. Correcto, sí. Claro que los números te van a decir, el país ha crecido. Sí, ha crecido, pero ha crecido en el 1%, la concentración de la riqueza. Este país que lleva muchos años de concentración de riqueza. Yo creo que desde la dictadura en adelante viene un país de concentración de riquezas. Y eso me atemoriza mucho, que la gente haya perdido el sentirse trabajador. Yo personalmente me considero un obrerista. Me siento orgulloso de ser un obrero. Y a donde voy yo digo, yo soy un profesional en lo que hago. Correcto. Soy un obrero. Entonces, dignificarme a mí mismo. Hoy en día hay tantas divisiones de trabajadores que han sabido hacerlo. De la planificación que hicieron, la hicieron muy bonita. Han hecho una manipulación a la mentalidad del obrero increíble, ¿cachai? No sentirse, porque te sientes obrero y te sientes disminuido. No, yo pertenezco al retail. Oye, ganáis lo mismo que yo. Y menos muchas veces. Y muchas veces menos, y te obligan, incluso, ¿cómo le disminuyen el sueldo? Que la obligan a andar vestido de cierta forma y con ciertas marcas. Entonces tienen que dejar de consumir alimentos para dar gusto a la empresa. Antes yo te preguntaba como que si, porque yo veo que este invierno va a ser crudo. Yo creo que van a venir ollas comunes para la clase obrera. Porque así como va esta cosa, va a ir aumentando cada día más. Y como ha establecido este gobierno, no sé cómo va la negociación del sueldo mínimo. Sí, eso ya ha habido dos conversaciones, dos acercamientos con el gobierno y bueno, el directorio de la CUT, representado por nuestro presidente nacional, estaría entregando ya el guarismo ya en estos días. Probablemente ya este fin de semana tengamos la cifra exacta, si es que ya no la entregó oficialmente, para empezar a trabajar en lo que es el sueldo mínimo. Efectivamente, el impacto que genera el alza del precio del combustible ha sido brutal. Que la gente no tan solo tiene que entender que es el tema del transporte, los vehículos, que uno se traslada de un lado a otro. No tan solo eso, tuvo una cadena productiva, toda una cadena productiva, y eso va a afectar sí o sí económicamente al bolsillo. Claro que le afecta mucho más a los que tienen menos ingresos que a los que tienen más ingresos. Efectivamente eso. Pero está la UEF, están los créditos hipotecarios y una serie de otras cosas que se mueven en contra, o sea, se mueven a raíz de estas alzas. Sube el IPC, la inflación, la canasta básica, y todo esto empuja y eso es circular. Esto no va a quedar sin que genere algún impacto. Esto ya lo tienen previsto los economistas. Y el país no va a crecer al ritmo que pensaron en un momento, y la inflación va a ser sobre lo que pensaban también a principios de año, solamente por algo como esto. Sí. El empleo en general, antes de ir más con lo del 1 de mayo y con estas cosas, la visión del trabajador en sí, bueno, la falta de percepción como clase, todo lo demás, pero los distintos tipos de empleo, esta atomización que decía Patricio, de cómo nos van separando en los distintos ámbitos del trabajador, más allá de las ramas del área donde se trabaje, con el tipo de empleo y el tipo de dependencia en el trabajo. Está el trabajador asalariado, precarizado, profesional, no profesional, está los trabajadores honorarios, el boletariado, como se dice quizás.
está el comercio informal, el comercio callejero, etcétera, etcétera, pero está también la economía de las aplicaciones. Este es fenómeno que también está muy relacionado con los empleos de la juventud, ya de distintas generaciones, y que distancia lo que es la relación entre el trabajador y el verdadero empleador, ya, o sea, es la economía del algoritmo. Primero, ¿cómo la han entendido ustedes desde la central unitaria, desde las organizaciones sindicales? Y segundo, ¿cómo ven la posibilidad de que esos sectores de la población que son importantes, que son empleo joven además, que justamente vota en contra de los intereses de la clase trabajadora, el ejemplo de Argentina está muy palpable, muy latente, y en el caso de Chile también, con este tipo de trabajos que deshumanizan también a la persona en el ámbito laboral, ¿ya? Si pensadores de nuestra ala ya hablaban de la deshumanización del hombre, de la explotación del hombre por el hombre, ahora estamos hablando de la explotación del hombre por el algoritmo. ¿Cómo pueden llegar a esos trabajadores que en una realidad donde está cada vez más latente, no es solamente en los países del primer mundo, sino que justamente en países como el nuestro, tremendamente neoliberales? Ahí hay una tarea titánica también, porque así como lo que lo planteas tú, también hoy en día tenemos lo que es el teletrabajo, cómo el trabajador y trabajadora se desvincula desde un área específica donde genera cierta identidad y se va a recluir a sus hogares. Y en definitiva lleva el trabajo a su casa. Y esa relación con sus pares ya no se está dando, esa cohesión, esa unidad que anteriormente se va perdiendo. Entonces, de alguna u otra manera, y es lo que está pasando, y es una realidad que se está viendo, y en definitiva también cómo en su momento el adquirir nuevas tecnologías, nuevas formas de producción, etcétera, hace décadas atrás, fue trayendo por una parte mayor riqueza, mayor generación de volumen de producción. Sin embargo, fue también dejando personas caídas, porque donde se necesitaban 20 o 30 operarios, con las tecnologías ya no quedaban esos 20 o 30, quedaban 10, 7. Y fue aumentando el desempleo. Crecía la riqueza, pero aumentaba el desempleo. Hoy en día tenemos una cosa muy parecida, y es un impacto que va a haber que empezar a revisar. Cómo la IA y estas nuevas aplicaciones van de alguna u otra forma generando el mismo efecto que tenían anteriormente, o sea, dejando nuevamente gente sin puesto de trabajo. Claro. Porque ayuda a bajar los costos de producción, porque ayuda a generar más riqueza, porque le ayuda a las empresas a poder competir en los precios, pero eso tiene un costo. Sí, y el costo son las personas. Una plusvalía que se la lleva el empresariado, y el costo son las personas. Cuéntanos qué va a pasar este 1 de mayo, ya que el tiempo en la radio corre. Sí. Parece que solo le ponen patines. Bueno, nosotros tenemos en vista el 1 de mayo, hay dos actividades fuertes. La primera es el día martes, tenemos un conversatorio acá para plantear dos miradas, una mirada laboral, sindical, que la trae José Manuel Díaz, el presidente nacional de la CUT, y posteriormente desde el mundo la mirada política, la va a traer la senadora Paulina Botanovich. El día martes a las 6 de la tarde tenemos acá en Estado 470, que es la sede del adulto mayor, ese conversatorio. Está por ahí pendiente, es probable que tengamos a alguien de la Dirección del Trabajo o un ex funcionario de la Dirección del Trabajo, pero no está todavía confirmado, pero al menos va a estar en este caso la senadora Paulina Botanovich y José Manuel Díaz, presidente de la CUT. Eso es previo, digamos, al 1 de mayo. Y el 1 de mayo, un día tremendamente importante, y se da en un contexto en el cual tenemos que estar unidos, tenemos que mostrar fuerza y tenemos que salir a la calle con mucha convicción. Empezar a recuperar esa mística que vimos hace muchos años en los trabajadores y trabajadoras. En el anfiteatro de Alameda, a contar de las 11 de la mañana, tenemos
preparados y con mucho trabajo, mucho esfuerzo, con ayuda de distintas organizaciones, no tan solo del ámbito sindical o gremial del sector público, sino que también algunos organizaciones políticas que han de alguna u otra forma han puesto su trabajo, no han cooperado y en fin, va a ser en el anfiteatro de la Alameda. Van a estar con nosotros 3 agrupaciones musicales, el grupo Antara, que es muy reconocido, muchachos que siempre han estado vinculados con el mundo de los trabajadores. Nos cooperan nuevamente este año Epo Nuegüen, que es un equipo, un grupo de profesores, tengo entendido que es de Romeral. Sí. El año pasado lo tuvimos nosotros acá en Curicó, en la romería, y terminando esta actividad, un grupo de cumbia de barrio, como se dicen ellos, los cumbianchelas. Sí. Saludos a los cabros. Así que muy agradecido de toda la gente que ha estado trabajando, de los dirigentes y dirigentas del sector público, también del sector político. Tenemos gente que nos ha estado ayudando, cooperando. Así es que nada, esperar el 1 de mayo y a colmar la Alameda. Sí, yo creo que este 1 de mayo no sé como un año, o sea, para mí, no lo veo como un 1 de mayo de celebración. Lo veo como un 1 de mayo de reconstrucción del movimiento social y, en fin, de la reconstrucción para proteger nuestros derechos adquiridos por años. Entonces, porque hoy en día está en peligro todos los derechos adquiridos por años, por muchos compañeros, por muchos trabajadores que dieron la vida, que murieron en esta lucha por mantener estos derechos sociales. Yo creo que va a ser un momento de reconstrucción. Y si están los partidos políticos involucrados y si hay organizaciones sociales involucradas, ojalá estuviéramos todos ese día 1 de mayo, repletáramos la Alameda. Sí, es importante esto porque después de mucho tiempo se da la oportunidad de un acto público, más allá de la tradicional romería y en el espacio del cementerio, un acto público en un espacio abierto. Así que la convocatoria para toda la gente que pueda ir al anfiteatro este 1 de mayo a las 11 horas a este acto. Un par de cosas antes, Fabián, del cierre. Bueno, saludar primero a Oveja, que nos dice sobre la calidad de la radio. La radio, la verdad, aguante la calle, nos dice Oveja. Y nos hace una pregunta Luis Muñoz, dice, ¿en qué lugar se sitúa la ANEF hoy en día desde la perspectiva de la defensa de los derechos de los trabajadores, así particularmente el gremio de los empleados públicos en esta discusión? Porque, claro, seguramente lo que están tratando como ANEF, como organización, tiene que ver con la reivindicación ya de los derechos particulares de los afiliados, de los empleados públicos, pero en general de la defensa de los trabajadores como funcionarios. Sí, a ver, la ANEF en esta defensa, principalmente, y no tan solo ahora, sino que ha estado constantemente con defensa del empleo público y del Estado, de la función pública, en definitiva, a no jibarizar el Estado, a no externalizar funciones propias que son del Estado, que cada vez existe más esa intención de entregar y al sector privado el desarrollo de ciertas actividades que son netamente función pública. Aparte de eso, hay una idea de poder proteger los recursos públicos que están destinados siempre para la función pública y también que puedan llegar esos programas sociales, como lo señalábamos anteriormente, a la ciudadanía. Entonces, está ahí la preocupación al respecto, porque este recorte, que fue lo primero que estábamos conversando, afecta la función pública y afecta a las políticas públicas que van en principal beneficio de las personas, de los ciudadanos, y en caso muy concreto, por ejemplo, la alimentación de los hijos de los trabajadores que están en colegios y no están en colegios particulares, están en colegios públicos. Esa gente muchas veces depende de ese plato de comida que a veces en la casa está escaseando. Ojo, y si recortan los programas de alimentación, van a despedir manipuladores de alimentos. Esto es una cadena. Toda una cadena, exactamente. Y eso es el Estado, eso es la función pública. Ahí está. Podrá ser subsidiado, como este Estado subsidiario, todo, pero es el Estado.
¿ya? Y ojo, no solamente se recorta plata, sino se recorta empleo de personas que son tan vulnerables como todos y todas. Fabián, bueno, para cerrar quizás un pequeño comentario a este Excel de los funcionarios. Sí. ¿Qué es lo que pasa? La sensación que queda que categoricen a los trabajadores y trabajadoras con estos términos. Bueno, en el caso del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, para despedir o para reemplazar gente antes del cierre. Este famoso Excel de calificando a los trabajadores como bueno para la pega, malo para la pega, bueno para zurdo. Zurdo, sí. Bueno, eso es lo que no debiera suceder. Yo quiero que acá en un organismo público, no voy a dar el organismo público, ¿sí? Acá en mismo Curicó, yo he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, a personas que entraron en el gobierno de Sebastián Piñera, muy específicamente a cargos que son propios y que trajo en ese gobierno del presidente Piñera. Cuando estuvo presidente Boric, no sacaron a esos funcionarios. Continuó, al menos yo lo he visto. Yo tengo un nombre. Y ahora lo veo nuevamente y sigue el funcionario. Y me parece que si está haciendo bien el trabajo, por su ideologismo político, no debiera por qué cortar la libertad de poder continuar trabajando. Entonces, me parece aberrante, impresentable que ocurran este tipo de listados, por decirlo así. Uno recuerda, con menor grado obviamente, lo que ocurrió durante la dictadura militar, que habían otros tipos de listados. Sí. Y eso también hay que recordarlo, jamás se nos puede olvidar. Sí. Hoy en día los chicos no tuvieron la oportunidad, afortunadamente, de vivir ese proceso, no supieron lo que era estar en un gobierno militar. Yo todavía tengo los recuerdos de eso. Y la verdad que hay que cuidar la democracia. Absolutamente. No es bueno un gobierno dictatorial, para nada. Y lo que lo pasa muy mal, son principalmente también la clase trabajadora, clase obrera. Exactamente. Fabián, muchas gracias por la visita. Les tengo un regalo. Por la información. Nos trae un regalo. Sí, para ustedes tengan acá. Ahí para la pantalla, si es que alcanza a verse el afiche de... Los volantes pequeños, ¿cierto? Sí. Aquí algo para que puedan pegar en los vehículos, qué sé yo, algunas cosas. Este es el que llega de Santiago, porque el oficial de Curicó, que también este es el que llega de Santiago. Así es. Para la convocatoria y un espacio también para anotar lo que es este acto en el auditorio de la Alameda, 11 horas este 1 de mayo. Somos la fuerza de los trabajadores que mueve a Chile. Somos la fuerza del país, somos la patria, somos la soberanía real. Ojalá que este 1 de mayo sea un acto único, no sea dividido como se ha hecho otros años. Sí, esperemos que sea así. A mí de repente me dan de pescar un palo, pescar a palo a la gente. Hueones, únanse de una vez por todas. Sí, cuando echamos al dictador fue porque nos tuvimos que unir, pero para unirnos tocó que muchos sufrieran, tocó que muchos fueran presos, tocó que muchos murieran. Y eso, tú me hablas de defender la democracia, no sé qué democracia es esta. Yo, para mí esta va a ser una dictadura muy escondida. Tenemos una democracia tutelada. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Sí, esto es... Una dictadura escondida, camuflada como democracia. Así lo veo yo. Escondieron el traje militar y se pusieron cuello y corbata. Antes de la despedida, una invitación para hoy, sábado 25 a las 18 horas, 6 de la tarde, en el marco del mes del libro, lanzamiento en Curicó del libro Vestigio de una rebelión, de la autora Daniela Tapia Hidalgo. El Partido Comunista de Chile y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Linares, Talca y Curicó, ¿ya? Para que se enteren de que en el Maule sí hubo luchadores y luchadoras por la verdadera libertad contra la dictadura en nuestro territorio. No siempre la región del Maule ha sido un latifundio sumiso, un latifundio donde
Por ejemplo, en la actualidad, un gobernador regional puede contratar a un maltratador de mujeres y creerse troll de Internet justificando su medida, como el señor Pedro Álvarez Salamanca. Hubo tiempos y siguen habiendo tiempos donde en el Maule se lucha. Oye, tú dijiste... Punto 3. Nuevo Mundo, solo la verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo.